Mi querido hermano, hoy la palabra de Dios nos pone en sintonía de dos cosas que quiere comunicarnos estos textos de la palabra. En primer lugar, Pablo. Pablo es prisionero por sus propios paisanos, lo ponen en prisión por anunciar la esperanza en Jesús. Es un pueblo que está acostumbrado a tradiciones milenarias y el cambio que le proponía el cristianismo pues era como algo demasiado complicado a la forma de pensar del judaísmo, y han preferido condenar a uno de los propios. Hermanos, esto es muy importante tenerlo presente, porque al igual que nosotros, al igual que el pueblo de Israel, también tenemos tradiciones milenarias. Y hoy, oiga mi querido hermano, usted que me está escuchando hoy en esta celebración, hoy hay que dar pasos, hay que adaptarnos como iglesia a unas nuevas circunstancias. Si usted se ha dado cuenta, ha escuchado, los que han tenido la oportunidad de leer al Papa Francisco, mi querido hermano, este Papa lo que trata es de, le está dando un mensaje en estos años que lleva de pontífice, creo que son como 8 años, le está dando todo un contenido a esta iglesia para que en todas esas tradiciones milenarias, que hay mucha cosa positiva, claro que no hay que coger y botar todo al cesto, al tacho de la basura, no, hay cosas muy buenas, pero el Papa en esta exhortación Evangelii Gaudium, que es una exhortación pastoral, está indicando en ese documento a la iglesia cómo evangelizar. Haga de cuenta que es como la segunda parte de lo que Pablo VI escribió en la Evangelii Nunciandi, que también es otro documento para evangelizar. Esos dos documentos hay que leerlos juntos: Evangelii Nunciandi y la alegría del Evangelio del Papa Francisco. ¿Por qué? Porque son documentos para evangelizar. Y le ha propuesto que la iglesia tiene que ir dando pasos. Hay cosas que nos hemos quedado en tradiciones. Nos encanta ver cosas muy externas, que los sacerdotes tengamos el traje así, o que las religiosas tengan este traje de este color, que los laicos se vistan de esta manera. O sea, nos hemos quedado en cosas muy externas, igual que el pueblo de Israel. Y entonces todos aquellos líderes que hablan cambio, inmediatamente los ven como progresistas y los tildan inmediatamente, como el Papa Francisco lo están tildando, de izquierda dentro de la vida de la iglesia, como comunista, como progresista. No. Esa idea hay que irla anulando, porque eso es falso. O sea, lo que hay es que ser conscientes para que no nos vaya a pasar lo que le pasó al judaísmo con Pablo, condenando a su propio paisano, porque sencillamente les propuso a Jesucristo que había muerto y que había resucitado, que ya el Mesías había llegado, que se había hecho uno de nosotros, que vivió como nosotros, que predicó toda una predicación en torno al mandamiento del amor al prójimo, a Dios, a uno mismo y a la creación, ¿cierto? Entonces, hermanos, mire cómo termina Pablo, termina encadenado por predicar la verdad. Pero hay unos detalles muy interesantes en la prisión de Pablo. Como era costumbre en el pueblo romano, y él no era un prisionero peligroso, sencillamente le daban la posibilidad en los lugares de prisión que los visitaran los amigos, la familia, la gente alrededor, la gente que lo rodeaba. Es un estilo de prisión en su casa. Haga de cuenta como hoy lo que se dice la casa por cárcel, ¿cierto? Eso más o menos era la prisión de San Pablo. Entonces, querido hermano, tener presente eso, como si nosotros no nos damos al pie de ir modificando algunas cosas que son disciplinas, son más bien de organización de la iglesia, pues nos vamos a quedar con una iglesia simplemente con muchos templos vacíos, como está sucediendo hoy, y las nuevas generaciones no se sienten atraídos por esto. Hay gente que les dice a uno: inviten, predíquenle a los jóvenes, o ¿por qué? ¿Dónde están los jóvenes? Mire que la gran mayoría de nuestros grupos
los jóvenes están ausentes, los adolescentes ni se diga por la propia situación de la adolescencia. Los niños a veces los tenemos simplemente en la catequesis y no más. Y entonces la pregunta es, ¿y es que estas futuras generaciones no tienen derecho a Jesucristo? ¿Estas futuras generaciones no tienen derecho a que les entendamos su forma humana en este siglo de la historia? Entonces es muy importante tener presente eso a la luz de lo que le sucedió al apóstol San Pablo, También otro detalle que nos presenta el Evangelio de hoy en torno al diálogo que tiene Jesús con Pedro por celos. Pedro era bien celoso, ese Pedro, como nos pasa a veces a todos, o sea, los celos a veces son una cuestión muy humana, ¿no? Que se pueden volver algo enfermizo, claro que sí, pero los celos a veces despiertan las pasiones, los sentimientos de rivalidad que hay entre nosotros. Oiga, los seres humanos siempre, por lo general, por la educación que hemos recibido, siempre andamos como en competencia. ¿Usted sí se ha dado cuenta de eso? Oiga, y voy a decir algo que no es machista, no me vayan a entender esto como si fuera machista. Y entre las mujeres hay mucha más competencia. ¿Por qué hay más competencia entre las mujeres? Y por eso hay más rivalidades, hay más celos, pueden haber más intrigas. Pues porque la mujer tiene capacidad de ver más. ¿Qué le vamos a hacer los hombres? Tenemos un cierto defecto de fábrica, ¿cierto? Y entonces ellas, por esa capacidad que tienen de ver, de observar un detalle, otro detalle, entre ellas, imagínense dos mujeres en un mismo lugar, y si son dos mujeres con la misma autoridad como la suegra y la nuera, ¡ja! Pobre hombre que está ahí al frente o al lado de esas dos mujeres, ¿cierto? Entonces, hermanos, qué importante tener presente eso. ¿Qué es lo que le sucede a Pedro? Celos con Juan, ese discípulo que más amaba al Señor, que recostó la cabeza en el hombro del Señor, se llama San Juan. Es el autor de este evangelio que estamos leyendo estas páginas. Por eso él dice, este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. ¿Quién ha escrito ese evangelio? Pues San Juan. Es el que recostó la cabeza en el hombro de Jesús. Y sencillamente siente como esos celos ante San Juan, porque el Señor pues conversa con él, y entonces corre el rumor de que este discípulo no morirá. O sea, todos los otros van a tener la cruz, como de hecho así sucedió. El único discípulo que no murió mártir fue San Juan. Murió desterrado y de muerte natural en la isla de Pafos, o de Pasmos. Eso es lo que hoy es entre Grecia y Turquía, hay una serie de islas. Ahí murió en una de esas islas el apóstol Juan, fue el único de los apóstoles que no murió mártir. Entonces corría ese rumor y claro, una vez están los celos de Pedro, pero ¿cómo así? Porque la cruz para nosotros y para él no. Igualito lo que sucede hoy en las familias, cuando hay preferencias del amor del papá y la mamá sobre uno de los hijos, igualito lo que sucede en los grupos nuestros, cuando de pronto el líder, el coordinador del grupo, prefiere a uno y de pronto en algunos aspectos desecha al otro, igualito, ¿cierto? Los celos, que hay que saberlos manejar a la luz de la fe. Porque los celos nos están despertando que en nosotros hay algo que tiene que trabajarse, que nos hace estar dependiendo de las personas. Oiga, todos tenemos esa tentación, no diga que no. Todos tenemos tentación de depender. ¿Por qué? Porque a veces confundimos el verdadero amor con el apego, y eso es una cosa diferente. El verdadero amor no es dependencia. En el verdadero amor hay libertad. Y entonces uno tiene que educarse, porque a veces la soledad, a veces las dificultades, a veces los problemas que podamos tener nos ayudan a depender de las personas por protección, ¿cierto? Por sentir seguridad, y de pronto terminamos esclavizados por esas dependencias. Es lo que le pasa a Pedro. Eso de Pedro ahí en la escritura hoy es muy humano, pero que hay que corregir, porque recuerden que la naturaleza humana está viciada por el pecado original. Lo que nosotros decimos, eso es muy humano, claro, es humano. Pero no crea que porque es humano es bueno, es correcto. Los celos
siempre van a despertarse. Y es también fruto de la competencia en la que fuimos educados. ¿Cómo está construido el sistema educativo? Los que son docentes, ¿cómo está construido el sistema educativo? En la competencia. Miren que aquí en el Ecuador, al que es el mejor estudiante, ¿cómo lo llaman? El abanderado. Y los otros, los no abanderados. ¿Sí miran? Competencia. Está construido sobre las competencias. ¿Y qué crea las competencias? Rivalidades. Y entonces nosotros nos vamos educando en eso, en las rivalidades, en las competencias, y el que está a nuestro lado, que nos superó, a veces se puede volver el enemigo de la condición humana. ¿Sí miran? Entonces, hermanos, hay que pedirle al Señor que nos ayude a superar ese aspecto de la naturaleza humana y del sistema educativo en el que estamos construyendo la educación de las nuevas generaciones. También en la que fuimos nosotros educados, ¿cierto? Una competencia por el primer puesto, el segundo puesto, el tercer puesto, y los demás todos son perdedores. Hermanos, y por último, nos da el Evangelio otro dato muy importante. Dice, muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribiesen una por una, pienso que ni el mundo podría contener los libros que habría que escribir. Oiga, hermanos, hay muchas cosas que Jesús hizo, que Jesús dijo, que Jesús realizó mientras caminaba como uno de nosotros por las tierras por la tierra prometida, por la tierra de Jesús. Eso es muy importante, ese dato. ¿Por qué? Porque es que el Evangelio no es una historia de Jesús. O sea, de Jesús se escogió algunos aspectos de su vida. ¿Para qué? San Juan lo dice antes de esta parte. En el capítulo 20 habla que todo lo que se ha escrito para la fe, para los que creen o creerán y siempre creerán en el futuro y en el presente. Entonces la Escritura no es una historia de Jesús, o los 4 evangelios no son una historia de Jesús, son elementos de la historia humana de Jesús que se han tomado y se han interpretado a la luz de la muerte y la resurrección de Jesús, y se ha propuesto una enseñanza. Uno se da cuenta cuando coge los textos del nacimiento de Jesús. En los textos del nacimiento de Jesús ya se habla de la muerte y se habla de la resurrección, y apenas Jesús está llegando al mundo en los textos, en la narración, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fueron textos que se escribieron 70, 80 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Perdón, no de la muerte y resurrección de Jesús, sino del nacimiento de Jesús. Pero se interpretaron a la luz de la resurrección, de la muerte y resurrección de Jesús. Y entonces ahí se le cargó en la redacción una enseñanza desde ese acontecimiento que se llama el acontecimiento pascual. Entonces hay muchas otras cosas que Jesús dijo e hizo, pero no se escribieron, porque no es una historia la que se nos comunicó, sino una catequesis la que se nos dio con una enseñanza. Pidámosle al Señor entonces la gracia de poder entender cómo funciona la revelación y que podamos nosotros también ser testigos de esta resurrección como San Pablo, y tengamos valentía de cambiar en la iglesia lo que hace una iglesia como ahí fría, como quieta. Parecemos a veces como iglesia imagen de templo, ¿cierto? Como la imagen de los templos, ahí todas estáticas ahí, y a veces como serias. Yo cuando era niño, a mí me daba miedo ir a las imágenes. ¿Por qué? Porque las veía muy quietas y muy serias, y por eso me daba miedo cuando era niño ir delante de una imagen. Así a veces es el rostro de la iglesia, quieta, estática. Esta noche en muchos lugares del mundo se celebra la vigilia de la solemnidad de Pentecostés. Que podamos pedirle en esta noche al Espíritu de Dios en oración que venga a renovar una vez más con el poder del Espíritu la iglesia, es decir, la vida de la fe comunitaria que usted vive en su grupo, en su familia, en la parroquia, en la diócesis y a nivel de la Iglesia universal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.